Bienvenidos nuevamente. Para iniciar este nuevo podcast vamos a hacer una oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bienvenidos a este nuevo podcast sobre el infierno, realidad que muchos, o mejor dicho, los modernistas, quieren asegurar que no existe, o que simplemente es una imagen, o una invención de la Iglesia para poder controlar a las personas. También nos lo enseña la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Tratado de Escatología y sobre todo en la Sagrada Escritura. También nos lo muestran los distintos santos, como por ejemplo San Juan Bosco, en uno de sus sueños sobre el infierno. La Virgen de Fátima le muestra el infierno a los pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinto. Miren cómo lo relata. Es parte del secreto de Fátima. En mayo de 1917, 3 jóvenes pastores portugueses, Lucía y sus primos Jacinto y Francisco, afirmaron haber hablado con la Virgen María. Esa advocación de María es hoy popularmente descrita como Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo de 1917 los jóvenes afirmaron ver a la Virgen y que les había confiado 3 secretos en forma de profecías. 2 de los secretos se revelaron en 1941 en un documento escrito por Lucía, mientras el tercero debía quedarse en secreto, aunque el obispo de Leiria le ordenó a Lucía que lo pusiera por escrito para presentarlo al Santo Padre. Lucía, a pedido de la Virgen, manifestó que en 1960 se podía revelar el secreto, para que sea mejor entendido y más claramente entendido. El texto del tercer secreto fue revelado al Papa Juan Pablo II, el 26 de junio del 2000. Miremos y escuchemos qué nos cuentan sobre la visión que tuvieron del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego. Parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas de los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Todos los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión duró un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. Si no fuese así, creo que habríamos muerto de susto y de pavor. Enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Bueno, hermanos, no hay mucho que agregar. Esta breve descripción del infierno que vivieron los pastores, tan jóvenes. Y puedo quizá intentar imaginar
el susto que semejante visión la Virgen les ha mostrado. De hecho, ellos mismos dicen, si no fuera por la Virgen que nos prometió el cielo, creíamos que íbamos a morir del susto. Así que imagínense lo impresionante. Pero bueno, como les decía, San Juan Bosco, otros santos y la Virgen de Fátima nos pueden dar pistas y imágenes claras del infierno. Pero veamos qué dice ahora el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? Y el infierno, vamos a leer algunos numerales, ¿no? Son muy interesantes para poder reflexionar. El numeral 1033 dice lo siguiente: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son nuestros hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. En el numeral 1034, Jesús habla con frecuencia del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojará al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. No, acá en la palabra de Dios, como dice Jesús, es algo que va a pasar, ¿no? Que pasa con aquellas personas que niegan a Dios y no se convierten, y no se arrepienten sobre todo. Y luego, al fin de los tiempos, enviará a sus ángeles para que junte y recojan a todos los autores de iniquidad. La palabra iniquidad significa maldad, ¿no? Y los arrojará al horno ardiendo. Seguimos, el numeral 1035 dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a la que aspira. Entonces, imaginen el dolor de un alma que nunca jamás va a poder tener la experiencia de vivir beatíficamente con Dios o en comunión con Dios, en nuestro Creador. No podría siquiera imaginar lo que significa vivir esa experiencia. En el 1036 dice: las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Acá nos afirman que el camino para la vida eterna es
entrar por la puerta estrecha, ¿no? Y en esta libertad que nos da Dios de elegir mientras estamos vivos, mientras nuestro alma y cuerpo forman nuestro ser, tienen que ser vividas de una forma de conversión, penitencia continua, de modo que todo lo que hagamos nos lleve al destino eterno que queremos, que es el cielo. Entonces, para ello debemos prepararnos en vida todos los días. Como dice la lectura, como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, despiertos, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden a ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues bien, tuvimos un pantallazo de algunos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Vemos que dice ahora el Tratado de Escatología sobre el infierno. Dice: las almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. El infierno es un lugar y estado de eterna desdicha en que se hallan las almas de los réprobos. Benedicto XII declaró en su Constitución dogmática Benedictus Deus: según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal, inmediatamente después de la muerte, bajan al infierno, donde son atormentados con suplicios infernales. En el Antiguo Testamento no se habla con claridad sobre el castigo de los impíos, sino en sus libros más recientes, por ejemplo la segunda de Daniel, en el capítulo 12. Los impíos resucitarán para eterna vergüenza y oprobio. También, según Judith, el Señor, el Omnipotente, tomará venganza de los enemigos de Israel y los afligirá en el día del juicio. El Señor Omnipotente los castigará en el día del juicio, dando al fuego a los gusanos sus carnes, para que se abracen y lo sientan, para que giman de dolor para siempre. Recuerden que también los que van al fuego eterno van a resucitar el último día, y el castigo del fuego también lo van a sentir con el cuerpo, con su alma. Jesús también lo menciona y amenaza a los pecadores con el castigo del infierno. Dice: donde los gusanos ya no mueren ni el fuego se extingue. Habla de fuego eterno, fuego inextinguible, horno de fuego, suplicio eterno. Allí hay tinieblas, aullidos y rechinar de dientes. San Pablo da el siguiente testimonio. Dice: ellos, los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio, serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder. También en el libro del Apocalipsis dice: los impíos tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También los padres de la Iglesia dan testimonio unánime de la realidad del infierno. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía: todo aquel que por su pésima doctrina corrompiere la fe de Dios por la cual fue crucificado Jesucristo, irá al fuego inextinguible, él y los que lo escuchan. En el punto 2 dice: la naturaleza del suplicio del infierno. La escolástica distingue dos elementos de suplicio del infierno: la pena de daño y la pena de sentido. Vamos a leer brevemente. La pena de daño constituye propiamente la esencia del castigo del infierno. Consiste en verse privado de la visión beatífica de Dios. Apartaos de mí, malditos, no los conozco. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y la pena de sentido consiste en los tormentos causados externamente por medios sensibles.
Es llamada también pena positiva del infierno. La Sagrada Escritura habla con frecuencia del fuego del infierno, al que son arrojados los condenados. Entonces, una es la pena, la principal, la de daños, cuando uno pierde totalmente la comunión y la visión de Dios, totalmente. Y la pena de sentido es la que, a través de los elementos del fuego tangible, quienes son condenados van a sentir en cuerpo y alma este castigo. Y acá una aclaración importante, en uno de los numerales dice: la restauración de las cosas de la que nos habla el libro del Apocalipsis no se refiere a la suerte de los condenados, sino a la renovación del mundo que tendrá lugar con la segunda venida de Cristo. Hay que estar atentos, porque los que vayan y sean condenados y tengan como destino el fuego eterno no podrán gozar de esta restauración, porque evidentemente en sus vidas no se han arrepentido con Dios de sus pecados ni se han convertido. Y acá en el punto B, bueno, les leo un pedacito que habla de desigualdad. Dice: la cuantía de la pena de cada uno de los condenados es diversa, según el diverso grado de su culpa. Los concilios de Lyon y Florencia declararon que las almas de los condenados son afligidos con penas desiguales. Probablemente esta fase no se refiere únicamente a la diferencia específica entre el castigo del solo pecado original y el castigo de los pecados personales, sino también quiere darnos a entender la diferencia gradual que hay entre los castigos según los pecados personales de cada uno. Es importante también que todos no sufrirán el mismo castigo, si bien están dentro del infierno, que ya es muy grave, tendrán distintos grados de castigo. Pero volvemos a insistir, como dice San Agustín, la desdicha será más soportable a unos condenados que a otros. La justicia exige que la magnitud de su castigo corresponde a la gravedad de la culpa. Entonces, hermanos, les presentamos qué dice Fátima sobre el infierno, qué nos dice el Catecismo, la Palabra de Dios y el Tratado de Escatología. Es importante ser conscientes de la existencia real del infierno, palabra que no es muy usada habitualmente en las homilías, en el catecismo o en la catequesis en parroquias, en las enseñanzas católicas en los colegios católicos. Hablar del infierno es tal vez que las personas o catequistas sean tildados de retrógrados, de profetas de calamidades. De eso ya no se habla. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que enseñar, porque la Iglesia Católica nos enseña la realidad del infierno y depende de nosotros que muchas almas puedan salvarse y evitar este trágico desenlace que es la segunda muerte, el infierno. Como siempre hacemos, tú que estás vivo, tienes tiempo de convertirte antes de que te sorprenda la muerte, porque ni bien tu alma sale del cuerpo tendrás el juicio particular y sentencia, y luego el destino, que es el infierno, purgatorio o cielo. Y si vas al infierno resucitarás para ser arrojado al abismo. Hermanito, si te gustó este podcast, ayúdanos a que el canal crezca dándole like al video y suscribiéndote al canal. Todo esto es gratis. Somos Cristiandad Militante y estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros.